Capítulo 4. Turno de la tarde. Hace frío. Mao Mao se levantó sollozando. Tendré que preparar una colcha. Pellizcó el delgado colchón. La ropa de cama que poseía Mao Mao había sido prestada a otra chica durante el año que estuvo ausente y no había sido devuelta. Los culpables eran los que se la habían prestado sin permiso, pero el hecho de que la habitación, que no había utilizado en un año, se hubiera dejado intacta es algo bueno, pensó. Si tenía mala suerte, no sería extraño que todo lo que poseía desapareciera. Mao Mao no odiaba su lugar de trabajo actual, pero sí había algo de lo que quejarse. Era que las horas de trabajo de inicio no coincidían. A diferencia del Distrito del Placer, no había una bruja que la despertara de la cama, incluso si iba a dormir, para no llegar tarde al trabajo. Tenía que levantarse a la misma hora todos los días. Hoy no tengo un turno tarde, así que tengo algo de tiempo de sobra, pensó Mao Mao y se abstuvo de volver a dormir. Sería difícil despertarse de una segunda siesta, más aún con el frío que hacía. Mao Mao se cubrió los hombros con una prenda exterior un poco más gruesa y se dirigió al comedor. ¡Buenos días! Changsa, una joven dama de la corte, estaba desayunando. Era un congee con hierbas medicinales sazonado con sal y vinagre. Una sencilla comida plebeya sin ninguna otra guarnición. Mao Mao se acostumbró demasiado a los desayunos de los ricos. Buenos días. Mao Mao comió el mismo congee que Changsa. En los dormitorios del palacio había un comedor, pero la gente tenía que cocinar para sí misma. Entonces, Mao Mao y Changsa a menudo cocinaban sus comidas juntas. El congee de hoy fue lo que Mao Mao hizo anoche. ¿Qué hay con el congee de hoy?, le preguntó a la otra dama de la corte. Raíz de hierba y zanahoria, y a juzgar por el olor, también hay menta de pescado, respondió Changsa. Sí, prepararé té. La razón por la que Mao Mao agregó a propósito algo que oliera era para que los otros residentes de los dormitorios no les arrebataran la comida. Antes, cuando Enen estaba cerca, si preparaba la comida con anticipación, no quedaría nada por la mañana. En el caso de Enen, rara vez terminaba de cocinar la comida para Yao por adelantado. Los dormitorios solo tenían damas elegantes de la corte, pero debido a eso, también había muchas personas que no tenían experiencia en la cocina. La razón de la falta de cocineros, a pesar de que había un comedor, estaba relacionada con el objetivo de las damas de la corte de encontrar una pareja para casarse. Después de todo, tener la necesidad de cocinar para ti mismo era molesto. Además, es espeso y cálido. ¿Hay kutsu? Correcto. La nariz y la lengua de Changsa eran buenas. Poseía talento más que suficiente para convertirse en herbolaria. Era probable que solo con el conocimiento de la medicina, ella fuera mucho mejor que Yao. Toma esto, dijo Mao Mao. Muchas gracias. Mao Mao le dio un huevo. Eran los huevos de pato que recibió de Chue cuando regresaron ayer. Dado que tienen una conexión de pato, ¿podrían ser obtenidos desde el lugar del salón de ciruela roja? Mao Mao no indagó demasiado. Señorita Changsa, ¿también estás en el turno de tarde hoy? Sí, podemos tomárnoslo con calma. De acuerdo. Hablando honestamente, este turno es el más tranquilo, pensó Mao Mao. Dicho esto, Mao Mao tenía la mala costumbre de rumiar todo tipo de cosas en su mente. Después de agregar un huevo centenario al congee, el sabor era perfecto. El trabajo de hoy. Sería un día completo de trabajo en el consultorio médico. Los trabajos ocasionales se han acumulado, por lo que tuvo que eliminarlos. Me pregunto, ¿cómo estará Basen desde entonces?, pensó Mao Mao. Probablemente no haya ningún progreso. Aparte de que Chue se puso en contacto con ella, Mao Mao no tomó ninguna medida por sí misma. Lo siguiente es... ¿Señorita Changsa? ¿Sí? ¿Ya has vuelto? ¿Ya has vuelto? Hace unos días, la dama de la corte fue al antiguo médico de la corte para ver pacientes en el campo. Desde ayer. Ella aún no ha regresado. ¿Por qué la señorita Jo se unió a ellos?, preguntó Changsa. ¿No será porque Jo es adecuada para el trabajo? Mao Mao le había contado sobre esto al médico de la corte Li y a los demás, pero no a Changsa. Por cierto, ¿cómo están Yao y los demás? Están bien. Ayer un oficial militar le propuso matrimonio a la señorita Yao, por lo que la señorita Enen todo el tiempo tuvo una expresión que daba miedo.
Quiero que no lo hagan en el trabajo. Mao Mao inclinó el cuenco para recoger los últimos trozos de congee para comer. Más tarde, cuando Mao Mao se dirigía tranquilamente al trabajo, se colgó un aviso de cierre temporal en el consultorio médico. Se colocaron sillas en la trastienda y todos estaban sentados. Otros médicos de la corte se han reunido en el interior y hablaban en tono serio. El médico de la corte Liu estaba entre ellos, por lo que comprendió que no se trataba de un mero asunto. Aunque no había una reunión programada, los ojos de todos estaban puestos en el viejo de la corte. Han vuelto. Yo también estuve allí. Los ojos de la dama de la corte vagaban, preguntándose si estaban bien que estuviera allí, y luego miró a los ojos a Mao Mao. En el momento en que vio a Mao Mao, esbozó una pequeña sonrisa. La recién llegada aún no estaba acostumbrada a un lugar de trabajo exclusivamente masculino. Me pregunto qué pasa. Mao Mao entró con indiferencia. Como ha trabajado allí por más tiempo que la señorita Zhou, era mucho más audaz cuando se trataba de cosas como esta. El médico de la corte Liu hizo una mueca por un instante, pero no hizo ningún movimiento para expulsarla y comenzó a explicar. Perdón por llegar tarde. Necesitábamos unos días para ver cómo nos iba también. La verdad es que nos hubiera gustado tener unos 10 días para confirmarlo, pero perdónenos. En ese momento, el viejo médico de la corte vestía ropas gruesas y su boca también estaba cubierta con un paño. La asistente Zhou estaba vestida con el mismo atuendo. Eso ya lo sabemos. Danos tu conclusión. El médico de la corte Liu parecía nervioso. Es viruela. El número de infectados sigue siendo bajo, pero me pregunto si podemos tratarlo adecuadamente, dijo el antiguo médico de la corte. Viruela. Su mal presentimiento parecía haber dado en el clavo. Si se propaga sin control, se extenderá a la gente de la capital. Es imperativo que la enfrentemos adecuadamente. ¿Estará bien? El joven e inquieto médico de la corte miró al viejo médico de la corte. Nuestras acciones son para que podamos decir que todo va a estar bien. ¿O es que tú tampoco entiendes ese concepto? Como siempre, el médico de la corte de Liu terminó su discurso con dureza. El joven médico de la corte tembló. ¿Están las personas sintomáticas en un mismo lugar?, preguntó el médico de la corte. El viejo médico de la corte respondió: sí, el pueblo está actualmente en un cierre temporal. 2 médicos de la corte han sido asignados allí, pero eso podría no ser suficiente personal pronto. Además, me gustaría tener oficiales militares que trabajen como guardias. El periodo de incubación de la viruela es largo, por lo que tendremos que sellarlos durante medio mes. Nuevos trabajadores, ¿eh? El médico de la corte Liu no puede ir. No podemos tener el peor de los casos en el que el médico tratante del emperador se infecte. El viejo médico de la corte negó con la cabeza. Me gustaría reunir a los médicos de la corte y oficiales militares que hayan contraído la viruela antes, preferiblemente los que tienen perseverancia. ¿Conoce el origen de la infección? Como si supiéramos la respuesta a eso. Y preferiría que ahora nos centráramos en las formas apropiadas de lidiar con ello en lugar de quién es la fuente. Correcto, mi error. Así que, por favor, exprima todo lo que pueda para el médico de la corte y los oficiales militares enviados. Eso es todo lo que puedes hacer por nosotros, Dr. Liu. Entiendo, siempre te llevas la peor parte. ¿Y ahora qué? Lo tengo mucho mejor que Lou Min. Ese tipo realmente lo tiene mal. Solo puedo pensar que está maldito donde quiera que pise. Sin esperar a escuchar el nombre de su padre, Mao Mao hizo una mueca como la de un gato que huele algo malo. Y entonces, no hay mucho que ustedes puedan hacer, así que por favor trabajen como de costumbre. Además, la gente que viene conmigo hará su mejor esfuerzo. El médico de la corte Liu duplicará su salario, así que pueden esperarlo con ansias. ¡Qué bonito! Tenía una expresión de inquietud, pero era tranquilizador si el viejo médico de la corte estaba cerca. Sin embargo, dejando a un lado los oficiales militares, ¿hay médicos de la corte que hayan contraído viruela antes? El médico de la corte Liu se cruzó de brazos. ¿Podría haber alguien? Probablemente tenemos personas que lo están ocultando, pero dudo que vengan por su propia voluntad. Además, estaría bien tener algunos médicos todavía. ¿Alguien conoce alguno? El médico de la corte Liu y el viejo médico de la corte tenían miradas preocupadas. Mao Mao se frotó la barbilla y luego levantó la mano. ¿Estaría bien un médico civil? ¿Civil? No es un brujo extraño, ¿verdad?, preguntó el viejo médico de la corte. Es extraño, pero no es un brujo. No me importa si es del clan La o de algún otro clan al azar. ¿Está realmente bien? El médico de la corte Liu miró a Mao Mao con sospecha hasta el amargo final.